¿Contribuye realmente la energía hidroeléctrica al desarrollo sostenible? Antes de dar respuesta a esta pregunta, hagamos un recorrido histórico para entender por qué hoy en día hablamos de conceptos como desarrollo sostenible, justicia social, cambio climático, energías renovables. En el siglo XVIII se dieron una serie de importantes innovaciones científicas y tecnológicas que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Este periodo se conoce como la Revolución Industrial, época donde se cambió el modo de producción de bienes y servicios, pasando de una producción artesanal a una basada en maquinaria. Esto demandaba mano de obra, por ende se facilitó la migración del campo a la ciudad, lo cual, aunado a los niveles de desarrollo y crecimiento económico nunca antes visto, permitió el surgimiento de las grandes ciudades y metrópolis. A su vez, la creciente producción de bienes y servicios generó un aumento en el consumo por parte de los seres humanos. Es decir, todo bien, ¿no? La revolución industrial solo trajo prosperidad y mejoras en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? La realidad es que, detrás de sus innegables beneficios económicos, se esconden una serie de impactos negativos en lo social, cultural y ambiental que perduran hasta hoy. Empecemos con las desigualdades sociales. Si analizamos las ganancias económicas, nos daremos cuenta que quienes más se beneficiaron de esto fueron los empresarios que tenían la capacidad de invertir en mano de obra, maquinaria, tierra y materias primas, los cuales de por sí ya tenían una buena calidad de vida. Esto se dio a costa de la explotación laboral de miles de trabajadores que se conocían como el proletariado, quienes eran, y aún en día, hoy, son los que sostienen el sistema económico predominante. Y no son recompensados adecuadamente, no son valorados como deberían. Y sus condiciones laborales, en muchos casos, a pesar de las constantes luchas sociales, son precarias. De seguro muchos de ustedes se identificarán con esto. En lo cultural, a medida que se expandía la industrialización y la urbanización por el planeta, los países desarrollados empezaron a imponer sus culturas, sus modos de vida y sus patrones de producción y consumo, desplazando, sustituyendo o erradicando directamente las culturas autóctonas, tradicionales y locales del tercer mundo, fenómeno que conocemos como la globalización. ¿No les parece triste perder nuestros valores propios a cambio de unos valores que se nos han sido impuestos, que todos seamos iguales y homogéneos? En lo ambiental, se generan impactos negativos que van desde la deforestación, la fragmentación y destrucción de ecosistemas, la contaminación del recurso hídrico, la erosión y degradación de los suelos y las emisiones contaminantes a la atmósfera, entre los principales. Todos juntos nos hacen cuestionarnos hoy si en el futuro la vida será posible en el planeta Tierra, puesto que estamos agotando recursos a una tasa mayor que la naturaleza los puede producir y estamos emitiendo desechos y residuos peligrosos, tóxicos y contaminantes a un ritmo mayor que el medio ambiente los puede asimilar. En los años 70, los países industrializados empiezan a darse cuenta de esta problemática, de que sus patrones de producción y consumo no son compatibles con la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Por el contrario, ponen en peligro su integridad. Es ahí cuando múltiples científicos, organizaciones internacionales, entre otros actores, comienzan una serie de estudios acerca de los límites del crecimiento económico, cómo esto impacta el medio ambiente y por ende en la salud humana. Esto concluye en 1987 con la publicación del informe Brundtland, aquel que nos da la definición de desarrollo sostenible que muchos de ustedes conocen ampliamente. Desarrollo sostenible es aquel que permite la satisfacción de las necesidades de la generación actual sin poner en peligro las posibilidades de que la generación futura atienda sus requerimientos. Este concepto involucra tres partes: lo ecológico, lo económico y lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo sostenible debe mantener niveles similares de crecimiento y prosperidad económica en el marco de un ambiente sano, equilibrado, adecuadamente conservado para que pueda sostener la vida en el planeta y a su vez contribuir al bienestar de la sociedad mediante la reducción de pobreza, de las desigualdades, de la vulnerabilidad socioeconómica, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, no solo basada en el consumo material, sino también en las diferentes dimensiones que caracterizan al ser humano. Dado que la problemática actual en tema medioambiental es el cambio climático, aparentemente, podemos afirmar que desde diferentes convenciones y tratados internacionales
se han promovido las energías renovables como la clave y la herramienta principal para la lucha contra esta problemática. En Colombia, el gobierno se enorgullece de plantear, de afirmar, con verdad debemos decir, que el 70% de la energía que se produce en el país es proveniente de energías renovables y limpias, en este caso la hidroeléctrica. Con base en estas afirmaciones, podemos decir, sin lugar a duda, que Colombia contribuye en la lucha contra el cambio climático, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y avanzando hacia un mundo más sostenible, ¿cierto? No hay cómo cuestionar esta afirmación. Otra vez más, así como la revolución industrial, el progreso científico y tecnológico y los beneficios económicos escondieron los impactos sociales, culturales y ambientales en su época. En la actualidad, el hecho de que la energía hidroeléctrica se clasifique según el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas como limpia y renovable, nos desvía del hecho que no solo no es tan limpia en cuestión de reducción de emisiones, sino que arrastra una serie de afectaciones socioambientales que nos hacen cuestionarnos. ¿La energía hidroeléctrica realmente es el camino hacia la sostenibilidad? Para empezar, para producir energía a partir del agua de los cuerpos hídricos, se requiere gran cantidad de tierra para construir infraestructura y para generar grandes caídas de agua, que es lo que produce la energía. Esto conlleva a la destrucción y fragmentación de los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos y a la deforestación, lo que impide que las especies puedan difundirse, diseminarse, distribuirse geográficamente como lo harían en un ambiente natural. Esto afecta también la conectividad ecológica entre los diferentes ecosistemas, pone en peligro la biodiversidad y la integridad de estos ambientes naturales. No solo eso, estas grandes caídas de agua generan usualmente inundaciones en las tierras adyacentes, dejándolas infértiles para la agricultura y la ganadería. Esto conlleva el desplazamiento de la población hacia nuevas tierras que puedan utilizarse para cultivar sus productos y criar su ganado, generando posibles ampliaciones de la frontera agropecuaria. No solo esto, en materia de emisiones se afirma que las represas producen el 1,3% de las emisiones de metano a nivel mundial. Esto es especialmente preocupante, ya que el metano es un gas de efecto invernadero que tiene el potencial de calentar la atmósfera 25 veces más que el dióxido de carbono. El gas que nos han dicho los científicos es el principal responsable del cambio climático. ¿Esto por qué? Porque las inundaciones de las tierras generan la descomposición de la materia orgánica y esta, en ciertas condiciones, libera metano. Ahora bien, en lo ambiental ya hemos visto que no realmente es sostenible esta energía, pero miremos el contexto social. Es preocupante ver que múltiples líderes defensores del territorio y del ecosistema han sido no solo amenazados, sino incluso asesinados por oponerse a la construcción de proyectos hidroeléctricos. Es así el caso de defensores del movimiento Ríos Vivos en Antioquia, que han sido asesinados por estar en contra de intereses económicos a favor de la represa de Hidroituango, una de las más problemáticas del país. En 2018, esta represa sufrió un derrumbe en su construcción, poniendo en peligro la vida de las comunidades aledañas. Y en 2019, por intentar evitar un desastre natural, al cerrar una compuerta de la represa, se generó una de las mayores catástrofes ecológicas y sociales en el país a lo largo de su historia, ya que se secó aguas abajo el río Cauca, llevando a la mortandad de millones de peces. Esto dejó a las familias sin su recurso hídrico, que sabemos es vital para el ser humano. Pero además, aquellas comunidades que dependían de la pesca se quedaron sin su sustento económico. Aquí está la pregunta: ¿cómo es posible que la energía hidroeléctrica sea sostenible cuando vulnera los derechos de la población, cuando genera múltiples impactos ambientales? Y además la energía ni siquiera se queda en las comunidades, es transferida a las ciudades para los procesos industriales. La pregunta es, ¿qué hacer entonces? Si miramos las diferentes fuentes de energía renovable, todas tienen sus impactos, ya sea la minería para la extracción de material requerido en la construcción de paneles fotovoltaicos, la mortandad de aves y el consumo de tierra por parte de las torres eólicas, la emisión de gases contaminantes e incluso el cambio de uso del suelo generado por la energía biomásica y las potenciales consecuencias devastadoras en caso de ocurrir un desastre en la energía nuclear. Aunque las energías renovables son una herramienta importante en la lucha contra el cambio climático, no puede ser la única ni la principal. Debe ir acompañada de un cambio profundo en el sistema económico, en la producción de bienes y servicios, que se generen productos más duraderos,
y a su vez que aquellos subproductos, residuos que se generen en los procesos sean reutilizados como nuevas materias primas. Esto es lo que conocemos como reciclaje industrial y economía circular. Si no desarrollamos todas estas estrategias, estamos condenados a repetir el mismo círculo vicioso en el que ha estado la humanidad a lo largo de su historia. Seguiremos agotando recursos que hoy en día son considerados renovables, como el agua. De hecho, ya hay zonas del mundo que sufren de estrés hídrico. Y como todos sabemos, sin agua no hay vida. Muchas gracias.